El Señor bendiga, siga bendiciendo nuestras vidas, amados hermanos. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por este calor, Señor. Gracias porque tú nos has traído por medio de tu Espíritu Santo, porque tú quieres que oigamos tu voz, pero también que oremos, que te alabemos, que te cantemos, que glorifiquemos tu nombre, Señor. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Efesios 6:10. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, está firme, pues, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando con todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca se me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Tomen asiento, amado hermano. Mi nieta Emilia ha aprendido a hablar, que ella tiene, por ejemplo, dice su abuelo favorito, tienes, no, todos favoritos. Y cuando uno comienza a estudiar un libro de la palabra de Dios y comenzamos a entender, se nos hace nuestro favorito. Así que tenemos 66 libros favoritos de la Biblia, ¿no? Ese es mi libro favorito. Y esta carta de Pablo a los Efesios es una carta muy profunda que nos muestra nuestra posición que tenemos en Cristo. Nos muestra de dónde Dios nos rescató. También nos lleva a la necesidad de pedirle a Dios por medio de ese Espíritu que nos haga entender, comprender la palabra de Dios para que sea parte de nuestra vida. Nos habla también de las dimensiones del amor, ¿no? Y ya a partir del capítulo 4 nos muestra la condición de la humanidad pecadora y la posición cómo debe responder el creyente ante esa situación, ya que somos seres que permanentemente nos relacionamos con otras personas. Y a partir del capítulo 5 nos habla del sometimiento, de que tenemos que someternos unos a otros, pero también nos habla de la importancia de estar lleno del Espíritu Santo, y después comienza a hablar de algo que es trascendental para todo ser humano, que pertenece a una familia, ¿no? Cómo debe trabajarse en el matrimonio, cómo debe trabajarse con los hijos, con las personas que también puedan estar a nuestro cargo. Y de una u otra manera, amado hermano, todo eso son situaciones que involucran a veces confrontaciones o realmente que el Evangelio pueda ser entendido y comprendido y vivido. Es toda una lucha y una batalla, ¿no? Por eso que Pablo va a terminar haciendo que tenemos que estar nosotros totalmente revestidos de la armadura de Dios, ¿no? De la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando dice por lo demás, está diciendo como una conclusión, ¿no? Está como que está concluyendo, pero en base a todo lo que él ha dicho, en base a todo lo que él ha escrito
a la iglesia de Éfeso. Uno de los temas principales de esta epístola es la nueva humanidad, ¿no? Entonces le dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor. Cuando dice, es decir, fortaleceos en el Señor, ahí nos está diciendo de que tenemos que estar siempre, no solamente llenos del Espíritu Santo, sino aún más allá de ello, ¿no? Lleno de fortaleza, lleno de poder, ¿no? Fortaleceos en el Señor. Entonces, ya Pablo ha dicho en el 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Y da la característica de los creyentes que deben estar llenos del Espíritu Santo, y después nos lleva a la necesidad de someternos unos a otros. Porque uno de los grandes problemas que hay en la humanidad es que el hombre siempre tiende a rebelarse, ¿no? A rebelarse a los principios de Dios. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal, y al final comió, desobedeció, y eran dos personas, ¿no? No se pusieron de acuerdo. Aunque Adán estaba al costado de Eva, cuando usted lo ve claramente, ella tomó la decisión de comer ese fruto, aún estando ahí. Entonces de ahí hay confrontaciones, hay desavenencias, hay situaciones difíciles. Para que hayan problemas, a veces en una relación solamente faltan dos personas, ¿no? Y suficiente. En cualquier momento van a haber problemas si no se ponen de acuerdo. Y aún siendo cristianos, a veces va a haber problemas en los matrimonios, en las relaciones que a veces podemos tener en la iglesia y en todo lugar. Pero a veces esas relaciones o esas situaciones se vuelven muy negativas o dañinas o destructivas, como pasó, por ejemplo, con Caín y Abel, ¿no? Que al final su hermano Caín mató a Abel. ¿Por qué? Por hacer lo bueno, por adorar a Dios, por hacer las cosas correctas. Caín se llenó de celos y mató a su hermano, ¿no? Entonces, aquí lo que Pablo nos recomienda a nosotros, que para poder vivir en este evangelio, para poder realmente permanecer, nosotros tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Si tú vas al primer capítulo de Efesios, ahí prácticamente casi 20 a 21 veces se habla de estar en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Es decir, por ningún lado, tú y yo, si queremos realmente vivir en la dimensión que Dios demanda como hijo de Dios, la única forma es estando en Cristo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, ¿no? Entonces, y Pablo lo dice, no hay tiempo para leer, pero todo el capítulo 1, prácticamente uno de sus temas principales es demostrando la importancia de estar en Cristo. Por eso dice, fortaleceos en el Señor. ¿En quién? En el Dios soberano, en el Dios omnipotente, en el Dios todopoderoso, en el Dios que todo lo puede, y en el poder de su fuerza. Ahí la palabra poder no es dunamis, sino es una manifestación ya del poder. El poder te va a dar fuerza. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros vamos a enfrentar temas muy difíciles en la vida, amados hermanos, de distintas circunstancias. De un momento a otro se nos pueden venir situaciones, no una, sino 5, 6, 10, 20. ¿No? Puedes tener problemas en tu trabajo, no con uno, con dos, con tres. Situaciones que se dan simultáneamente. Puedes llegar a tu hogar y también puedes tener problemas de distintas índoles, con tus hijos, con tu esposa, o situaciones de un momento inesperada que no estaban pensadas, una construcción mal hecha. Cuántas cosas que se pueden dar de un momento a otro en tu hogar y aún en la misma comunidad, y tú estás manejando simultáneamente un sinnúmero de situaciones. Entonces, ¿qué recomienda Dios a través del apóstol Pablo? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Es decir, nosotros tenemos, si estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, tenemos que estar revestidos de toda la armadura de Dios. Es decir, aquí, cuando uno va al Edén, Adán y Eva estaban completamente desnudos, pero ellos nunca supieron que estaban desnudos, mientras no pecaban. Ellos nunca supieron que estaban desnudos, porque ellos tenían una vestidura de la gloria de Dios sobre ellos. Es decir, la gloria de Dios estaba sobre ellos. Por eso que
Adán podía conversar y dialogar con Dios sin ningún problema. Nada impedía que él podía ver cara a cara a Dios. Cuando Adán y Eva pecan, lo que se dan cuenta, primero entra el miedo y se dan cuenta que están desnudos, que no tienen la cobertura de Dios, que no tienen para nada la presencia de Dios en su vida. Y ellos van y buscan una solución. Van y se esconden en lo creado. Y se van a vestir, y mal se van a vestir, muy mal, ¿no? Porque ese es el problema, cuando se visten, no se visten correctamente. Por eso que el Señor tiene que descender con pieles que ha sacrificado, animales que ha sacrificado, para vestirlos correctamente. Entonces, toda cosa que el hombre hace sin Cristo, todas las cosas que el hombre hace sin Dios, todo va a fracasar, amado hermano. Y ahí vemos el fracaso del hombre por el pecado. Y el pecado ha ido creciendo y el hombre sigue siendo el mismo pecador como Adán y Eva, con distintas manifestaciones. Entonces dice, vestido de toda la armadura de Dios. Pablo pudo ver a un soldado, ¿no? Y él no toma toda la armadura de Dios, sino lo más importante de la armadura de Dios, perdón, de la armadura de un soldado. Y él va, metafóricamente, va a aplicarla, ¿no? Entonces él va a decir, primero, que hay que tener el cinturón de un soldado, después va a hablar de la coraza, ¿no? del soldado, o el chaleco, que ahora nosotros decimos. En tercer lugar, va a hablar de... del calzado adecuado, porque los soldados tenían un calzado especial que tenía puntas. Esa parte el soldado lo tenía en cualquier momento. El soldado tenía esas tres cosas. Estuviera o no estuviera en guerra, si era soldado tenía que vestirse así, en su vida cotidiana. Pero si ya se presentaba una batalla, ya tenía que agregar algunas cosas para él, ¿no? Primero tomaba un escudo que era grande. Habían dos escudos, uno grande y otro pequeño. Y también tenía un casco especial y tenía una espada, ¿no? Entonces, esas eran las cosas que Pablo va a aplicar y él la va a poner como las armaduras de Dios, que son trascendentales. Escuchemos bien, no es la armadura tuya. Tú no te vas a armar. Dios te pone la armadura. Toda esta salvación es por gracia, ¿me entiendes? Y todo lo que te da Dios es por pura gracia. Si tú quieres hacerlo, vas a fracasar. Nosotros fracasamos. Nosotros somos pecadores arrepentidos. Nosotros somos personas fracasadas, derrotadas por el pecado. Nosotros hemos venido en la peor condición delante de Dios. Y el único que nos puede levantar y restaurar es Dios. Por eso que todas las cosas que necesitamos para crecer en la gracia son de Dios. Le pertenecen a Dios y Él nos las da por pura gracia. Entonces, esta vestidura o esta revestidura, porque ya tú estás vestido con la vestidura de santidad, ya estás justificado por la fe, ya tú eres un hijo de Dios, pero el Señor dice, ahora yo quiero que te vistas con mi armadura. Encima de eso, Dios te coloca una armadura, ¿no? O sea, a veces sale unas fotos, ¿no? de una novia vestida totalmente de blanco, pero con toda la armadura de Dios, con la armadura de un soldado, ¿no? Así es realmente la iglesia. Es algo, no es opcional, eso tenemos que vivirlo todos los días. Si tú y yo somos cristianos, tenemos que estar puesta nuestra armadura, la armadura que Dios nos ha entregado. No podemos vivir ni un solo día sin la armadura de Dios. Si nosotros nos osamos vivir sin la armadura de Dios, vamos a tener problemas y grandes problemas que nos van a destruir, ¿me entiendes? Muchas veces, porque ya es nuestra orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia, nuestra indisciplina, nuestra desobediencia a Dios, que no aceptamos que nosotros somos débiles, que somos frágiles, que somos pecadores y Cristo estamos expensos a ser derrotados, a fracasar, que somos débiles. Necesitamos ser revestidos por la armadura de Dios. Por eso dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, el diablo tiene artimañas, el diablo tiene estrategias. Él es el padre de la mentira. Él tiene un sinnúmero de formas para hacernos caer. Él tiene miles de formas, millones de formas para hacernos caer y derrotar. Y lo más triste es vivir engañado, derrotado, fracasado, pensando que estamos bien delante de Dios. Dice,
para que podáis estar firmes. El deseo de nuestro Señor es, sí, vamos a enfrentar problemas, van a venir problemas y van a ser muy fuertes los problemas que nos van a venir y nos van a querer hasta destruir. Pero cuando tú estás vestido con la armadura de Dios, vas a estar firme, ¿me entiendes? Puede ser que salgas herido por aquí y por allá, pero al final te vas a parar como un soldado victorioso. Es decir, no sé, antes cuando yo iba al colegio, cuando era niño, adolescente, decían firmes, entonces lo teníamos que poner firmes, ¿no? De ahí, eso, habían instructores militares que en ese tiempo iban a los colegios y nos enseñaban a nosotros, ¿no? Todo lo que tenía que hacer. Entonces, estar firme, ¿no? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que tú y yo estemos firmes. Que sigamos firmes en esta fe, que no seamos derrotados por el enemigo, a quien tenemos que humillarnos, a quien tenemos que derrotarnos y reconocer lo que somos es ante Dios, ¿me entiendes? Ante Dios tenemos que ser, y ahí nos desvestimos, ahí le decimos lo que somos a nuestro Dios, la condición en que estamos, ¿no? Porque eso es trascendental, porque si no vamos delante de Dios y le mostramos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras tentaciones, nuestros fracasos, nuestros pecados, no va a funcionar la armadura de Dios, ¿me entiende? Entonces, dice, porque contra las acechanzas del diablo, hermano, el enemigo, que es Satanás, que yo lo reprenda, él era, si leen ustedes Isaías 14 y Ezequiel 28, ahí nos describe al rey de Tiro, en Ezequiel se refiere a Satanás, y él era perfecto, y él fue creado por Dios, era un querubín, y él no estaba en la presencia de Dios. Es decir, no estaba delante mirando la cara de Dios. Pero él estaba en un nivel debajo. Y él quiso estar delante de Dios y confrontar a Dios. ¿Me entiendes? Ese fue su problema, ¿no? Que él dice, él entendía que nunca podía ser igual a Dios. Tampoco su sueño fue querer ser igual a Dios. Él quería ser semejante a Dios. ¿Me entiendes? Entonces él se rebela. Pero cuando él se rebela contra Dios, Dios no le quita nada. Nada es su característica. Escuchen bien. Dios no le quita ningún atributo que tenía ese querubín, que era prácticamente el perfecto, el que hacía muchas cosas. Dios le deja con todo eso. ¿Me entiende? Y ya más adelante voy a avanzar ahorita solamente ese punto. Los huestes espirituales de maldad son los ángeles, que junto con él se rebelaron. La tercera parte de los ángeles se rebelaron y guardan la misma estructura que tenían cuando estaban bajo la jurisdicción de Dios. Escucha bien, iglesia. Entiende, iglesia, lo que estoy diciendo. Por eso que ellos son tan efectivos, ¿me entiende? En saber nuestra condición, en saber cómo estamos, en saber todo lo que nosotros hacemos. Cuando tú y yo estamos pecando y haciendo algo malo, ahí puede haber un ángel caído, otro ángel caído que se presentan ahora como espíritus malignos y te pueden estar viendo y te pueden instigar o te pueden seducir o te pueden engañar a que tú lo hagas, ¿me entiendes? O el mismo enemigo puede lanzar dardo de fuego del maligno y eso, tú no estás cuidado con el escudo de la fe y cedes y caes y eres engañado y eres tentado. Por eso que hay tantos cristianos que caemos o que somos a veces derrotados en nuestra vida, ¿me entiendes? Por esa situación que se da. Porque Él no es omnisciente, Él no es omnipresente, Él no es omnipotente, pero tiene toda una estructura poderosa que está al servicio de Él. Por eso que Pedro dice, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el problema es que nosotros a veces nos confiamos. No, amado hermano, esto es una batalla. Él es el diablo, es el opositor, él es el enemigo de Dios, él se opone a todo lo de Dios. Nada de lo que hay en el mundo le pertenece al reino de Dios. Nada de lo que hay en el mundo es de Dios. Escucha, iglesia, las modas indecentes el día de hoy cada vez son más fuertes y los cristianos y cristianas lo están cediendo. Esos son dardos de fuegos del maligno, son artimañas, son estrategias. No puede haber un hombre y una mujer que esté mostrando su cuerpo. Si somos realmente, como Pablo dice en 1 de Timoteo 2, 9 y 10, tiene que haber modestia,
tiene que haber pudor, tiene que haber vergüenza. Y eso lo da el Espíritu Santo, el autocontrol que tú tienes que tener sobre tu cuerpo. No puedes, hermano, tú andar como hombre, mostrando tu cuerpo, con short, ¿no? Y ahí con todo el torso desnudo por las calles. Y las mujeres, el día de hoy, ya no, pues uno a veces sale, hermano, a la calle, ya no sabemos cómo podemos mirarlo, lo que no se puede. Entonces, todo eso, y después los cristianos son seducidos. Eso no es legalismo, hermano, por si acaso. Es cristianismo, es una vida fortalecida en el Señor, que agrada a Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas, contra las estrategias del diablo, del opositor de Dios. Cuando tú vas cediendo a eso, poco a poco, cuando menos te das cuenta, ya no tienes valores, ya no tienes principios. Ya no, ¿me entiendes? No te pones guarda. Todo eso son una estrategia del enemigo. No solamente, hermano, yo estaba leyendo el otro día y me quedaba asombrado. El autor, 1615 a 1690 y tanto. Es decir, estoy hablando del siglo XVII, que ya hablaban de estas modas indecentes. No es algo nuevo, hermano. El hombre y la mujer siempre tenemos esa tendencia, aún siendo cristianos, a rebelarnos contra Dios, a no aceptar la armadura de Dios. Porque Satanás está siempre buscando que hacernos caer a su nombre. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hermano, nuestra lucha no es contra una persona. Nuestra batalla espiritual no es contra San Martín de Porres, si fuera hombre aquí. No, es contra los principados, es contra los gobernadores de las tinieblas, es contra las huestes espirituales, es contra las potestades. ¿Me entiende? Que tienen control de esas vidas, o de los principios que ellos están aplicando. No es atacar a la persona por atacar, es ver la forma como esa persona, por eso que Pablo ora, para que Dios abra los ojos del entendimiento de los cristianos, para que podamos entender por qué yo tengo que guardarme, por qué como joven yo no debo de fornicar antes de casarme. ¿Me entiende? Hombre o mujer, ¿por qué me tengo que guardar? No porque me lo dicen, no, porque la palabra y el Espíritu me han hecho entender, me han abierto los ojos del entendimiento y ahora yo entiendo la palabra y la palabra de Dios me dice que yo me consagre, que yo me aparte, que yo me santifique para Dios, porque ese es el plan de Dios para mi vida. ¿Me entiende? Yo no puedo aceptar las artimañas de Satanás. Yo no puedo tomar una relación con una persona que no es cristiana o cristiano. Porque la palabra de Dios me dice que esa persona está gobernado por el príncipe de este mundo, que él vive bajo los principios de este mundo. Y esa es su manera de vivir. Todo principio, todo lo que él diga está basado en principios del mundo que no son eternos, que no tiene y ni siquiera conoce el nombre de Dios. Por lo tanto, ni siquiera sabe que tiene que andar con la armadura de Dios, que tiene que andar en santidad, que tiene que andar en temor de Dios, que tiene que agradar a Dios en todo momento y circunstancia. No solamente son principados, hay regiones donde hay príncipes que gobiernan, príncipes de las tinieblas, potestades, son autoridades, que a veces decimos, pero ¿por qué la presidenta, por qué los congresistas hacen esas cosas? ¿Por qué salen los escándalos? Porque son cautivados por esas autoridades espirituales diabólicas que toman control. O a veces hay lugares donde tú vas que toda la vida es lo mismo. Tú vas a un barrio y encuentras toda la vida lo mismo: prostitución, delincuencia, borrachera, violencia familiar, asesinato, homicidio. Conoces por primera vez, pasan 10 años y sigue lo mismo, pasan 20 años y sigue lo mismo, porque están siendo gobernados por estas potestades, por estas exousias, que son autoridades diabólicas. Dice, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo. Es decir, está hablando también, como vuelvo a repetir, a veces toman hasta países. Ahí mire, cuando yo tengo uso de razón, el Congo es un país, creo que ya
En toda mi vida creo que es la quinta o sexta guerra que hasta ahorita. Ahora hay una guerra en el Congo otra vez. Un grupo que está formado en Ruanda está atacando el Congo. Mario, usted ve las fotos. Los cadáveres regados por todo lugar. Países que toda la vida no tienen paz. Siempre están en guerras. Siempre se están matando entre ellos. Siempre. O familias que siempre están bajo maldición. Si cuando tú miras, oye, esa persona ni vivió 30 años, ni llegó a 40 años. ¿Y cómo mueren? De la forma más violenta. Son principados de las tinieblas, de la oscuridad. Y el último es huestes espirituales de maldad, que ya les expliqué, ¿no? Que están en las regiones celestes, están en el cielo, hermano. Tú no los puedes ver. Tú no lo puedes ver. Si tu familia vive bajo principios que no son cristianos, principios de idolatría, principios de violencia, principios de robo, de estafa, de mentira, ahí están, en tu hogar están, ahí están, en los aires están, ¿me entiendes? Una vez estuve en Trujillo, iba a haber una campaña, y estábamos orando, y en la iglesia, de un momento a otro estoy orando, y veo demonios que estaban ahí, que estaban yendo ya, porque estaban ahí trepados en la pared. Otra vez fui a un sitio que se llama Corrales, en Tumbes, y pregunté, ¿qué cosa es Corrales? Corrales es el corral de Tumbes, pues era el corral de Tumbes, que ahí botaban toda la basura, todo. Y cuando fuimos a ese lugar, yo entré y veía en los cielos demonios, hermano, así, que se movían por todos lados. Hay momentos en que Dios te muestra, hermano. Hay así. Si tú abres la puerta a algo, en tu vida, en tu corazón, se pueden entrar demonios a tu mente, a tu corazón, y te pueden llevar cautivo y te van a destruir. Porque dice, el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir. Él te hurta la salvación, Él te hurta el gozo, Él te hurta la libertad. Te mata. Y encima de que te mata, te destruye, ¿me entiendes? Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Por tanto, mire, vuelve a repetir, por tanto, mire, le estoy diciendo, Pablo está diciendo, le estoy diciendo que esta es nuestra batalla, que tenemos que tomar la armadura de Dios, pero le estoy diciendo contra quién estamos peleando, contra quién tenemos nuestras luchas, contra quién tenemos que enfrentarnos. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. Hay días que son malos, hermano, y malos de veras, que tú dices, no puede pasar, que no pase, y siguen los días malos. Eso le puede pasar a cualquiera, cristianos o no cristianos, que estén en comunión con Dios o no estén en comunión con Dios, ¿me entienden? Job era un hombre que agradaba a Dios, y Dios decía, no hay hombre tan íntegro como Job, pero tuvo su día malo, que Dios permitió que tuviera su día malo. Pero sabes una cosa, si tú y yo estamos preparados con toda la armadura de Dios, vamos a poder resistir y estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, contra todas las artimañas, ¿me entiendes? Esto es trascendental, iglesia. Nosotros tenemos que entender que cada vez estas huestes espirituales de maldad van a ser más fuertes si la iglesia no se levanta, si la iglesia no clama, si la iglesia no se pone en el orden con Dios, si la iglesia va detrás del mundo, no solamente de las modas, sino de los comportamientos, de las mentiras que le creemos a veces y se presentan como verdad. Dice que Él se viste como ángel de luz. El enemigo de las almas se viste como ángel de luz. Él no viene como la gente dice, no con un cacho así grandazo, con un trinche y con una cola que tiene así y está rodeado de fuego. No, hermano, nunca se presenta así, esa es mentira. Él se presenta como lo mejor de lo mejor para engañarte, ¿me entiendes? Porque Él es, como dije, las estrategias que Dios les dio para atender a la humanidad antes de que se cayeran, ellos lo mantienen. Ellos usan las estrategias para lo malo. Satanás les ordena y ellos lo obedecen. Todo. Por eso no es una batalla que tú la puedas librar. Ni tú, ni yo. No hay pastor, no hay evangelista, no hay nadie. ¿Me entiendes? Ni Lutero. No sé a quién admiras a tú ahí. No sé, hay tantos del día, hermano. Todos ellos. Ninguno puede vencer al enemigo.
El único que puede vencer al enemigo es el Señor. Por eso Santiago dice, someteos a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Nos sometemos a Dios. Nos humillamos ante Dios. Dependemos de Dios. Pues dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Toda. Bueno, la armadura de Dios es Cristo. La armadura de Dios es Cristo. Cada parte que vamos a estudiar es Cristo, que vamos a leer es Cristo, que vamos a entender es Cristo manifestándose de muchas maneras. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, ¿cómo es eso? Estad firmes. Sí, la lucha ha sido fuerte, la batalla ha sido fuerte. Ha habido momentos en que retrocedíamos, pero comenzábamos, nos sometíamos a Dios y avanzábamos hasta que el enemigo, el Señor lo derrotó. El Señor tomó control y Él lo derrotó y tú estás firme. No te has doblegado, no has aceptado las tentaciones, no te has, ¿cómo puedo decir? No te sientes fracasado, derrotado. Aún, amado hermano, aún habiendo pecado y habiendo sido derrotado, nos humillamos delante de Dios. Le pedimos a Dios que Él produzca un arrepentimiento verdadero y una fe genuina en Él. Cuando nos arrepintamos, Él nos va a vestir con su armadura. Él nos va a vestir con su armadura para que podamos seguir peleando y estar firmes y no fracasar. Porque Dios es un Dios, como leíamos hace un momento en el Salmo 103, un Dios de misericordia. Hay soldados que han caído en la batalla. Hay soldados que han caído y han sido derrotados en la lucha. Pero el Señor viene y Él te va a trabajar con tu vida para que te arrepientas, para que te vuelvas a Dios, para que te vuelvas a convertir y tomes toda la armadura de Dios. Primero Él te va a vestir con la justificación por la fe, justificado, regenerado, nueva criatura. Vas a ser salvado, convertido, transformado por Dios. Dice, está pues firmes. Mire cuántas veces repite la palabra firme. Está pues firmes. Bueno, este evangelio es un evangelio de victoria. Es un evangelio que tiene poder. Ya Cristo en la cruz del Calvario derrotó la muerte, le dio muerte a la muerte. ¡Gloria a Dios! Cuando Él resucitó, ahí ya la muerte ya no tiene poder. Ahora Él ha dado vida y vida eterna. Por eso que Él dice que subiendo cautivo, subiendo los alos, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Él ha vencido, Él es el vencedor. Dice, vuestro lomo con la verdad. Antes, en el tiempo romano, la gente se vestía con túnicas, ¿entiende? Algunas largas, otras cortas, y los soldados casi tenían una túnica que llegaba a veces hasta la rodilla o debajo de la rodilla. Y cuando había había que ir a la lucha o ya ponerse la vestidura de soldado, agarraba eso y tenía un cinturón, y ese cinturón tenía ciertas características que podía él poner, se doblaba, ¿no? Es decir, vamos a poner, se doblaba y el cinturón estaba acá y él lo colocaba ahí. Y aparte colocaba también la espada. Y al apretar, no solamente apretaba la parte de acá, sino también la parte del torso, la parte del cuerpo. Es decir, que ¿quién nos está enseñando ahí? Que nosotros, nuestra ropa tiene que estar ceñida a nosotros. Que tenemos que aceptar que el que nos está revistiendo es Dios. Tenemos que aceptar la vestidura de Dios, en este caso la armadura de Dios. ¿Entiende? La armadura de Dios, no del hombre, la armadura de Dios. Dice, lo primero, ceñid vuestros lomos con la verdad. La primero, la verdad. La verdad. Mire, la verdad y la justicia son dos cosas. Es decir, el Señor nos da para que nos vistamos con la verdad, para que vivamos conforme a la verdad, que todo lo que hagamos sea conforme a la verdad. Y esa es la gran batalla de nosotros. Una de las grandes estrategias de Satanás, y que siempre le funciona, es hacernos caer para que mintamos o vivamos una vida de falsedad o una vida de hipocresía o una doble vida. ¿Me entiende? Una vida falsa, una vida que no es real, la que tú y yo mostramos. No es la vida.
Bueno, no es mi vestidura exterior lo que prevalece. Esta vestidura que estamos hablando, esta vestidura de armadura de Dios, es una vestidura espiritual. Es una vestidura espiritual. Ahora nosotros que tenemos tanto, avanzado tanto a la humanidad, todos se pueden vestir elegantes, hermosos, ¿no? Pueden tener las mejores cosas. Pueden ustedes su rostro, lo pueden cambiar si es que quieren, ¿no? Su cuerpo, tantas cosas. Mano, eso un día los gusanos se lo van a comer. ¿Sabes? Dile que está a tu lado, los gusanos se lo van a comer. Se lo van a comer, hermano. Lo que vale es lo que está dentro del corazón, lo que está en el hombre interior. Eso es lo que el Señor, ahí es donde se está vistiendo. Esa vestidura es para el hombre interior. Para que ese hombre interior salga de adentro hacia afuera y pueda vencer. Y la verdad. ¿Y conoceréis qué cosa? Y la verdad os hará libres, libres. Lo primero que Dios hace es conocer la verdad, que soy pecador, que he pecado contra Dios, que he hecho lo malo, que he estado mal delante de Dios. Yo tengo que aceptar que he pecado, he pecado, he pecado. ¿Qué decía David? Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco que he pecado contra ti he pecado, decía. No decía, no, vino Satanás y me hizo, vino el otro y me empujó. No, él dice, yo he pecado, yo. No quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es la verdad, era la verdad de David y es mi verdad. Cuando yo peco, que no puedo decir otra cosa, yo no tengo que esconder la verdad, que he pecado, que le he fallado a Dios. Si no conocemos eso, estás atado, estás con un espíritu de mentira. El orgullo es otro gran problema contra la verdad. Por el orgullo escondemos las cosas, no decimos la verdad, no decimos nuestros fracasos, nuestros pecados. Porque no queremos que se enteren. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios en el primer lugar. No amamos a Dios con todo nuestro corazón. Nos amamos a nosotros. A nosotros nos amamos primero y después Dios de Yapa. Así es. Pero cuando amamos a Dios, lo primero que pasa con nosotros es que yo he pecado contra Dios. Esa es mi verdad. Esa es nuestra verdad. Y no tengo que esconderla. Y tengo que ir al Señor, decir, vengo ante ti y he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. No soy digno. Vestido con la coraza de justicia. Dios es justo, la justicia de Dios. La coraza es la justicia de Dios. No es la justificación. No se está refiriendo a la justificación por la fe. Se está refiriendo a la justicia de Dios. ¿Dónde está el problema? En el corazón. ¿Y por qué? ¿Y por qué la coraza? Primero la verdad y después habla ya del corazón. Porque uno de los objetivos principales del chaleco antibala que se pone, o ese chaleco protector, es cuidar los pulmones, el corazón. La parte más delicada del ser humano es esta parte de aquí, ¿no? Desde aquí hasta acá. ¿Me entiende? Y en el hombre interior es el corazón del hombre, no el corazón físico, ¿no? Entonces, esa coraza es una arma espiritual. Dios, si tú y yo crees en la justicia de Dios, en un Dios todopoderoso, en un Dios que todo lo hace en orden, que Él es justo, que Él es misericordioso, que Él no falla, que ese Dios... Entonces, cualquier cosa, yo no puedo permitir que en mi corazón comienza a ver cosas malas contra otro. ¿Me entiendes? No puedo, en mi corazón no puede haber odio, no puede haber rencor, no puede haber falta de perdón. Porque si eso pasa, entonces no estoy vestido con la coraza de la justicia. Porque mi Dios, que es justo, lo primero que hizo fue perdonarme. Él no me hizo, Él se puso a sumar a ver ¿cuántos pecados tienes tú? No, son muchos, no te puedo perdonar, no. Él envió a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Entonces la justicia de Dios
nos hace tener en cuenta, actuar como Dios actuaría, hacer lo que Dios haría y vivir bajo los principios de Dios, bajo esa justicia, para no pecar contra Dios. Por eso el salmista dice, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Después viene, sobre todo, dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. No es que apresura, no. Está diciendo ahí que tú y yo tenemos que caminar de acuerdo al Evangelio. Al Evangelio. Cuando tú y yo caminamos conforme a los principios doctrinales, que aquí Pablo ha explicado algunos de ellos con una solidez poderosa, que no tengo tiempo para explicarlo, pero Pablo ha explicado en Efesios, y lo ha explicado muy bien. Está diciendo que cuando tú comienzas a vivir tu vida diaria, tienes que vivir de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a los principios que están en el Evangelio de Dios. Como hace un momento dije, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú y yo no tenemos misericordia, ¿tú crees que cuando tengamos un problema no merecemos misericordia? Si no hemos tenido misericordia, si hemos sido implacables, hemos dicho, ¡fua! Y nos olvidamos. Cuando nosotros también pecamos contra Dios, hicimos cosas que a Dios no le agradó. Y pedimos que nos trataran con misericordia, y con misericordia nos trataron. Porque aquel que tiene el apresto del Evangelio de la paz, porque el Evangelio produce paz, tú guardarás en completa paz aquel pensamiento en ti ha perseverado, porque en ti ha confiado. Bueno, cuando tú y yo vivimos de acuerdo al Evangelio, vamos a ser hombres y agentes de paz. Hay casos cuando uno mira testimonios de hombres, de padres, de hijos, que han ido a la cárcel a perdonar al asesino de su padre, o de su madre, o de su hijo. ¿Te imaginas? A perdonarles. Increíble, ¿no? Uno dice, no puede ser. Es que ese es el Evangelio de la paz. Eso es lo que Dios hace en tu corazón. Cuando tú y yo somos hijos de Dios, no puede resistir al Evangelio de la paz. El Evangelio de la buena noticia es Cristo. ¿Entiendes? ¿Quién es nuestro protector? ¿Quién es nuestra coraza de justicia? Cristo. Él perdona. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y habían doctores de la ley, escribas, que sabían la ley perfectamente, que no tenían misericordia de él, no tuvieron para nada misericordia de él. Lo mandaron y lo crucificaron. Y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el Evangelio de la paz. Ese es el Evangelio que dice acá, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe. Habían escudos pequeños y escudos grandes. Había un escudo que más o menos medía como 80 centímetros de ancho y metro y medio a 2 metros de altura. Y el soldado se agachaba y venían las flechas y no le caían, ¿no? Dice el escudo de la fe, para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Cuando tú estás revestido de la palabra de Dios, la palabra de Dios ha producido fe en ti. Y van a venir las tentaciones, escucha bien, van a venir las tentaciones, los dardos de fuego del maligno, fuegos encendidos, esos escudos, caía la flecha y tenían el poder para apagarla, se apagaban. Era increíble, hermano. Los romanos fueron uno de los mejores ejércitos más poderosos en ese tiempo. Eran poderosos y tenían un orden increíble, ponían un sinnúmero de escudos y ponían una muralla. Y cuando usted mira ya con detenimiento todo esto, Pablo ha mirado eso y ahora dice, no solamente tú nomás tienes fe, cuando tú tienes problemas la iglesia se une para orar. Por eso damos gracias a Dios por la hermana Marlene Rodríguez, ¿no? De Oblita. Ahí está, mire, sentada, allá anhelaba y soñaba estar acá en la casa de Dios. Esa es, ¿no? Esa es la victoria de la fe. Esa es la victoria de la fe en nuestro Señor. Amada iglesia, los dardos de fuego del maligno van a venir sobre ti. Y sigo hablando sobre las modas. Van a venir esos dardos de fuego del maligno sobre ti y te van a decir, esta ropa está bien, ponte esta, ponte la otra, mira, se te va mejor, mira, haz esto. Y como no tengo
no tengo la palabra morando en mi corazón en abundante, no, y el Espíritu, no estoy en comunión con el Espíritu como debo de tener, no tengo vergüenza, no tengo pudor, y agarro y me visto, hombre o mujer, mostrando lo que no deben mostrar, hombre y mujer, mostrándole a todo el mundo, antes de casarse, lo que son, y mujeres casadas, que se visten indecentemente y el marido le permite que se vista indecentemente. Que nunca tiene la osadía de decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué te vistes así? ¿Me entiendes? Eso es lo que Pablo dice en 1 Timoteo 2. O la mamita le dice, no, está bonita, hijita, ponte esta ropita. Y la ponemos en oferta al adolescente o a la joven para que todo el mundo la mire y la vea. ¿Me entiendes? Y lo puedes aplicar a un sinnúmero de tentaciones más. Que no hay tiempo. Tomad el yelmo de la salvación, el escado. Ahora habla del casco. Esta mente. Pablo dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Que tenemos que pensar como Cristo. Es la única manera, hermano. ¿De dónde vienen? ¿A dónde ataca primero los dardos de fuego del maligno? ¿A dónde vienen los malos pensamientos? A la mente. Por eso dice, ahora te pongo el escudo. El yelmo de la salvación. Tú eres una persona salvada. Tú eres una persona convertida a Cristo y conoces la palabra de Dios. Esa palabra, la salvación y los beneficios de la salvación se te ponen como un casco. Tu mente, tú eres un salvo, tú eres un convertido. Tiene características de un hijo de Dios. Y voy terminando. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con ella Jesús venció la tentación. Y termino, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Son 7 elementos. El 7º elemento es la oración. Como la armadura es espiritual, Pablo agarra y dice, tenemos que orar con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios no solamente nos da su armadura para que nosotros luchemos, Él también nos arma para que nosotros apoyemos a los cristianos. Y la única forma en que nosotros podemos apoyar a los hijos de Dios como hijos de Dios es orando con toda oración y súplica y velando con perseverancia por los hermanos de la fe, para que ellos no caigan, y si alguno ha caído, para que Dios lo levante, para que Dios lo restaure, orando con toda oración y súplica con perseverancia y velando, para que ninguno, vigilando, si el Espíritu de Dios te muestra que alguien no está andando bien, orando, para que ese hermano se arrepienta o deje de pecar y se arrepienta, y después de que se arrepiente y sea restaurado, se vista con toda la armadura de Dios, y después Él te pueda a ti también, cuando tú tengas o tengamos nuestros días malos, esos ataques del enemigo, o hemos caído, hemos sido tentados y hemos caído, para que esos hermanos nos van a orar por nosotros, con toda oración y súplica, en el Espíritu, amado hermano, en el Espíritu. Dios nos ayude. Amén. A vestirnos con toda la armadura de Dios, que incluye 7 elementos: la verdad, la coraza de justicia, o la justicia de Dios, el evangelio de la paz, la fe, el casco de la salvación, cubierta la cabeza, y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y lo más que funciona para que todo esto funcione, la oración, amado hermano. Padre, yo te doy gracias. Mírame a mí, Señor. Mírame a mí, Señor, que necesito cada día más de ti. Míranos, Señor. Míranos, Padre. Te necesito hoy más que nunca, Señor, más que ayer. Necesito tomar toda la armadura cada día, Señor. Gracias porque has hablado mi vida. Gracias, Señor, porque cuando nos relajamos, una de las cosas primeras que pasa con nosotros es que comenzamos a dejar la armadura de Dios. Padre, haznos entender esta enseñanza tuya, esta palabra viva y eficaz, Señor, que es tuya.
Amén. Vamos a